Señor, tú sabes que no puedo predicar. Bueno, si tú me muestras el camino, es decir, si tú envías una invitación para que yo predique, entonces, Señor, iré. No es muy común que alguien le pida a un agricultor de 49 años de edad que predique sobre la venida del Señor. Era un sábado por la mañana en agosto de 1831 y un extraordinario comienzo para el día más importante de la vida del agricultor inglés Guillermo Miller. Pues en el transcurso de una media hora ocurrió algo que cambiaría su vida completamente. Pase. Sobrino, ¿qué pasa? Tío Guillermo, el pastor de nuestra iglesia no podrá predicar mañana. Papá me mandó que te pida que vengas y nos hables sobre lo que estás estudiando en la Biblia. Sobre las profecías y la segunda venida de Cristo. ¿Vendrás? Como muchos otros que se han unido a las filas de Cristo a través de los siglos, Guillermo Miller era un novato indeciso. Pero este modesto agricultor de Nueva York llegaría a ejercer una gran influencia en la vida de miles de hombres y mujeres alrededor del mundo. Pues ingresó en el bosque de Arces como un agricultor, pero regresó transformado en un predicador. Sin embargo, la historia de Miller no comienza en el bosque de Arces. Eventos que ocurrieron en la antigua ciudad de Roma tuvieron mucha influencia. La Capilla Sixtina, cerca de la Basílica de San Pedro en Roma, es famosa por su historia y arte. Edificada por el Papa Sisto IV en 1473, es el lugar donde los cardenales de la Iglesia se reúnen para elegir un nuevo Papa. En sus paredes y techos se pueden ver magníficas pinturas de las escenas y personajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la Capilla Sixtina es también significativa por otra razón, pues allí se encontraron la profecía y la historia. Miguel Ángel nunca hubiera imaginado cuando pintó la figura de Daniel en el techo, al comienzo del siglo XVI, que una de las profecías de Daniel se cumplirían en menos de 300 años más tarde. La profecía de Daniel en su capítulo 7 reveló que a la ascensión al poder del cuerno pequeño del cuarto gran imperio de Roma se le opondrían 3 reinos.
Cuando estos reinos fuesen subyugados, Daniel dijo que el pueblo de Dios sería entregado en las manos del pequeño cuerno por un período de 1260 años. Pero ¿cómo se cumpliría esto? En el año 533 después de Cristo, el emperador Justiniano I, soberano civil supremo, proclamó que el obispo de Roma sería la cabeza de todas las iglesias del este y oeste de su territorio. Al someterse al Papa toda autoridad espiritual, Justiniano virtualmente entregó el pueblo de Dios en su mano y colocó la espada civil a la disposición del pontífice. Pero el decreto no podría ejecutarse mientras el tercer y último reino que se oponía al obispo de Roma, los ostrogodos arianos, gobernasen Italia. Su poder fue interrumpido cuando las tropas de Justiniano rompieron el sitio de Roma por los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Fue en ese año que el antiguo trono del Imperio Romano fue finalmente preservado para el papado y el período de su supremacía eclesiástica comenzó. $1270 años después, Napoleón ordenó a su lugarteniente, el general Berthier, que marchara hacia Roma y subyugara la supremacía de su iglesia. En febrero 15 de 1798, el nuevo gobierno republicano fue establecido y sus emblemas y armamentos removidos de la ciudad. Los acontecimientos históricos cumplieron exactamente las palabras de la profecía. Poco más de 100 años antes, un doctor en divinidades de la Universidad de Oxford había sido el primero en declarar que la profecía de los 1260 años terminaría, como él decía, un poco antes del año 1800. Luego otros tomaron la misma posición. Algunos, como el famoso clérigo, filósofo y científico Joseph Priestley, hasta dijo que Francia sería el instrumento más adecuado para el cumplimiento de esa tarea. Cuando el golpe finalmente cayó sobre Roma en 1798, un coro de voces en Inglaterra, Europa y América atestiguaron el fin de los 1260 años de supremacía papal. A pesar de las diferencias de credo en otros puntos de fe, había una notable unidad en las interpretaciones proféticas básicas, recibidas de los primeros grandes reformadores. Ellos enseñaron acerca de los 4 imperios universales, las divisiones de Roma, el surgimiento del anticristo, el principio del día por año y la proximidad del juicio y la segunda venida de Cristo. Al despertar su interés en tan notable cumplimiento de la profecía, estos estudiantes de la Biblia empezaron a observar detenidamente la profecía más larga en el tiempo de Daniel, descrita en el capítulo 8. La predicción se encuentra en el versículo 14, en respuesta a una pregunta hecha sobre el tiempo que la visión cubría. ¿Cuándo Dios haría algo? Sobre el poder desolador que pisoteaba su santuario y su pueblo. La respuesta es la siguiente. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario será purificado. El estudio de este periodo de tiempo ha intrigado a los estudiantes de la Biblia por cientos de años. Eruditos judíos, desde el comienzo del siglo VIII, y eruditos cristianos desde finales del siglo XIII, han identificado los 2300 días como 2300 años. Pero aunque muchos siguieron estudiando esta profecía, su significado seguía siendo un misterio. No debe sorprendernos, porque en Daniel 8, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que el período de 2300 días años no se cumpliría hasta el tiempo del fin. Y en Daniel 12, Dios ordena al profeta a sellar su libro hasta ese mismo tiempo. Evidentemente, el significado de la profecía de los 1300 años no debería entenderse claramente hasta que el tiempo de su cumplimiento estuviese cerca. Isaac Newton fue uno de los hombres más brillantes que haya existido, quien formuló las leyes de la gravedad y algunas leyes del movimiento, quien también descubrió los secretos de la luz y el color. Pero muchos no saben que Newton escribió más sobre teología que
que sobre ciencia, pues él era un gran estudiante de las profecías de la Biblia. En su libro sobre Daniel y Apocalipsis, describió un principio significativo relacionado con la profecía y su cumplimiento. Es un principio tan importante que Jesús lo expresó a sus discípulos 2 veces en la noche anterior a su muerte. Se encuentra en Juan 13 y 14. En el capítulo 14 Jesús dijo: y ahora os lo he dicho antes de que se haga, para que cuando se hiciere creáis. Isaac Newton creía que el designio de Dios era que su pueblo extendiera las profecías solamente cuando el tiempo de su cumplimiento se presentase. Y este principio profético se basa en los hechos de la historia. Cuando Roma gobernaba el mundo occidental, un gran grupo de estudiantes contemporáneos de la profecía reconocieron la identidad y el destino del cuarto imperio profético. Cuando Roma empezó a dividirse, otro grupo de personas describieron el temor que tenían del surgimiento del anticristo. Cuando el pequeño cuerno papal reveló el real carácter e identidad, una gran multitud de reformadores atestiguaron del cumplimiento de la profecía en muchos países. El Espíritu Santo explica lo mismo en otros lugares con más claridad, para que no quede ninguna duda a menos que uno sea un ignorante obstinado. Cuando los 1260 años llegaban a su fin, esto también fue proclamado en el Viejo y Nuevo Mundo. Pero en el siglo XIX, el foco de interés en diferentes continentes y países y entre todos los grupos denominacionales eran los 2300 años de Daniel 8. Y uno de esos testigos fue el predicador bautista que llegó a ser el líder en los Estados Unidos del gran movimiento que enfatizó la segunda venida de Cristo al comienzo del siglo XIX, Guillermo Miller. ¿Pero qué clase de hombre fue Guillermo Miller? Miller nació en Massachusetts en 1782. Cuando él tenía 4 años de edad, su familia se mudó a Lowhampton, Nueva York. Siendo el mayor entre 16 niños, su madre, que temía a Dios, le enseñó a reverenciar la Biblia como la revelación de Dios al hombre. A la edad de 21 años, Miller se casó con Lucy Smith y luego se mudaron a la cercana ciudad natal de ella, Pawnee, Vermont. Al separarse de la influencia religiosa de su madre, Miller fue atraído por la filosofía del deísmo, promovida por sus amigos. Para el deísta, Dios es una clase de autor ausente que no tiene ningún interés en su creación. En consecuencia, la oración, la Biblia o la noción de un Salvador no tiene significado. En su libro Apología y Defensa, Miller más tarde describió esta experiencia. Llegué a la conclusión que la Biblia era de concepción humana y la descarté completamente. Pero Miller poseía cualidades personales que incitaban a otras personas a confiar en él. Llegó a ser el sheriff asociado y lugarteniente de la Guardia Nacional del estado de Vermont. Durante la Guerra Americana de 1812, fue ascendido a rango de capitán en el ejército de los Estados Unidos. En el verano de 1814, peleó en la famosa batalla de Plattsburgh, uno de los conflictos decisivos de la guerra. Las fuerzas americanas estaban inquietas ante los bien entrenados y disciplinados ingleses, quienes eran 3 veces más numerosos que ellos. Pero la sorprendente victoria sirvió para crear dudas en la mente de Miller, pues el éxito en la guerra parecía ser la obra de una fuerza más poderosa que la humana. En 1815, Miller regresó a Lowhampton y edificó en un terreno de 80 hectáreas esta cómoda casa de 2 pisos cerca de un bosque de arces. Aunque ahora creía en un ser supremo, todavía no creía que Dios había dado alguna revelación por escrito. Sin embargo, un día, al convencerse de su iniquidad, comenzó a preguntarse cómo un ser justo podría salvar a los violadores de su ley. De repente, la personalidad de un Salvador se le impresionó vívidamente. Sintió que podía confiar en la misericordia del mismo. ¿Pero existía ese Salvador?
A fines de 1816, él aceptó a Jesús como su Salvador y amigo en la iglesia bautista de Hampton, y la Biblia llegó a ser un deleite. Pero sus amigos deístas fueron ágiles en desafiar su nueva fe en las Escrituras como la revelación de Dios. Dejando de lado todos los libros, excepto la Biblia y la concordancia de Cruden, Miller comenzó con Génesis 1 y prosiguió no más rápido de lo que su entendimiento del significado de cada texto le permitía. Pasó 2 años estudiando la Biblia meticulosamente, una tarea tan cautivante que muchas veces pasaba días y noches enteras en su estudio. ¿Y cuáles fueron algunas de las conclusiones a que llegó en 1818? Estoy completamente seguro que la Biblia se interpreta por sí sola y que es lo suficientemente simple para que todos la entiendan. También estoy convencido que la misma debe leerse literalmente, a no ser que exista una prueba clara que el escritor está usando un lenguaje simbólico. ¿Y las profecías del Viejo Testamento? Reconozco su forma simbólica, pero ellas casi siempre se cumplen literalmente. Tomemos, por ejemplo, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Estos fueron acontecimientos literales, pero sus profecías fueron escritas en un lenguaje simbólico y ocurre lo mismo hoy. Las señales de los tiempos y la presente condición del mundo concuerdan con las descripciones proféticas de los últimos días. Estoy convencido que este mundo ha llegado a los límites del tiempo asignado. Cristo Jesús está a punto de regresar en toda su gloria. La conclusión de Miller fue interesante, pues era contraria a la idea predominante de la mayoría de las iglesias protestantes de su tiempo sobre la segunda venida. Estos enseñaban que el milenio, o período de 1000 años descrito en Apocalipsis 20, comenzaría con una conversión mundial. Esto llevaría a un reinado milenario de paz y justicia en la tierra. Entonces, la segunda venida de Cristo ocurriría al final de los 1000 años. Mientras muchos pensaban que ellos reconocían las señales que indicaban que el milenio se iniciaría al comienzo de los 1800, Miller, por su lado, estaba convencido de que la venida de Cristo era inminente y que ocurriría al comienzo de los 1000 años. Estoy seguro de que nos hemos equivocado en cuanto a esto. Solo escuchemos Daniel 8, versículo 14. Hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. El capítulo indica que los 2300 años comienzan con el decreto de reconstruir Jerusalén en el año 457 a.C. El período termina alrededor del año de 1843. La Biblia parece enseñar que el santuario es la tierra. La purificación debe ser la purificación de fuego en la segunda venida de Cristo. Lo que significa que en unos 25 años el mundo llegará a su fin y Jesús vendrá. De hecho, Miller pasó los próximos 13 años examinando y reexaminando los argumentos a favor y en contra de su creencia. A medida que crecía su convicción, sentía que tenía el deber personal de comunicar al mundo sus conclusiones. Cuando los años de investigación finalmente borraron todo vestigio de duda, el temor de hablar en público se hizo presente. Hasta aquel sábado en el bosque de Arces en agosto de 1831, Miller acompañó a su sobrino, Irving Guilford, a la casa de los Guilford en Dresden. Respetando la falta de confianza de Miller, sus parientes invitaron a los vecinos a su casa en lugar de ir a la pequeña iglesia bautista aquel domingo. El texto que usó en su sermón, Daniel capítulo 7, interpretado de igual manera que los grandes reformadores lo interpretaban, pero con el cumplimiento adicional de los 1260 años en 1798. Fue la predicación de Juan Knox sobre Daniel 7 en 1547 que inició la reforma en Escocia. Pero ahora Guillermo Miller avanza un paso más. Él añade una interpretación de los capítulos 8 y 9 de Daniel para iniciar el gran movimiento del advenimiento en el Nuevo Mundo.
Cuando Miller regresó a la casa, empezaron a llegar invitaciones para predicar en lugares cercanos y lejanos. Su segunda serie de reuniones tuvo lugar en esta imponente casa de reuniones bautista en Polney, su antigua ciudad natal. Miller nunca podría haber imaginado que en el transcurso de 15 años su influencia se extendería desde Lowhampton a través de todo el mundo. Aunque Miller había llegado a sus conclusiones por el estudio personal de las Escrituras, sus opiniones no eran del todo nuevas. Antes que él publicara este libro de disertaciones en 1836, ya habían otros 75 dispersos por los 4 continentes, que anticiparon sus descubrimientos. A pesar de sus diferencias culturales y denominacionales, ellos concordaban esencialmente que los 2300 años se cumplirían durante la década de 1840. O sea que la advertencia del juicio venidero y el pronto regreso de Jesús se dio tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Solamente en Inglaterra más de 1000 ministros la propagaron. En Suecia, donde la predicación contraria a la de la iglesia establecida era ilegal, los niños proclamaron el pronto advenimiento de Cristo. En Estados Unidos, el mensaje de Miller fue oído en las principales ciudades de la nación. El Señor viene. Su llegada es inminente. ¿Estás listo para encontrarlo? Ministros de muchas denominaciones, convencidos de la veracidad del mensaje de Miller, se unieron a él en su proclamación. Los cálculos contemporáneos estimaron de 700 a 2000 el número. La segunda venida de Cristo. También hemos visto los eventos. Se organizaron convocaciones generales que atrajeron mucho público. Se dirigieron reuniones campestres, 125 de ellas entre 1842 y 1844, con una estimada audiencia total de 500.000 de personas. La prensa causó un impacto aún mayor que el evangelismo público. En mayo de 1844 se dice que circularon 5 millones de copias de artículos sobre el segundo advenimiento. Los predicadores, seguidores de Miller, estaban atentos a todo medio disponible para hacer su mensaje simple y claro. Este cuadro, con sus fotos y figuras, claramente se enfocaba en el año climático de 1843, la fecha aguardada por la venida del Señor. Pero no todos tomaron estos predicadores con seriedad. Un legislador introdujo una propuesta para posponer el fin del mundo hasta 1860. Otro ofreció reservaciones de asientos para escaparse en un globo aerostático por $200. Miller siempre había vacilado en fijar una fecha exacta. Mientras el año de 1843 se acercaba, más lo presionaban. Porque el año sagrado de los judíos comenzaba en la primavera. En el año 2300, desde la primavera del año 457 a.C., se cumpliría entre las primaveras de 1843 y 1844. La primavera de 1844 pasó y Cristo no vino. Volviéndose las Escrituras para una solución a su problema, los seguidores de Miller encontraron la parábola de las 10 vírgenes en Mateo, capítulo 25. En el versículo 5 leyeron la frase, y tardándose el esposo. Evidentemente habría un tipo de tardanza, y así ellos esperaron hasta agosto de 1844, cuando ocurrió un acontecimiento extraordinario. En las reuniones campestres de Exeter, Nueva Hampshire, Samuel Snow, un predicador seguidor de Miller, reavivó a su audiencia. Primero mencionó que, de acuerdo a Esdras 7, el decreto de reconstruir a Jerusalén, que inició los 2300 años, no comenzó hasta el otoño del año 457 a.C. Siendo así, los 2300 años tendrían que terminar en el otoño, no en la primavera. ¿Pero qué día del otoño? Basándose en sus estudios de las fiestas primaverales y otoñales de los judíos en Levítico, Snow concluyó que Jesús aparecería en el 10º día del 7º mes. La mejor evidencia indica que el 10º día del 7º mes judío ocurrirá el 22 de octubre de 1844.
Así que en menos de 3 meses, el esposo estará aquí para buscar a su esposa. No es tiempo para que escuchemos el clamor de la medianoche. He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo. Las colinas de Nueva Inglaterra pronto resonaron con el clamor de la medianoche. Miller estaba entre los últimos en aceptar esa fecha. Pero él y otros líderes sintieron que guardar silencio parecía contrariar el trabajo del Espíritu Santo. Mientras los días pasaban, muchos fueron bautizados. Los creyentes cerraron sus comercios, dejaron sus trabajos, confesaron sus faltas y pasaron horas enteras orando. Finalmente el cubrimiento excesivo de la prensa cesó. La gran tienda de campaña fue desarmada y guardada por última vez, y los líderes regresaron a sus casas para estar con sus familias. El mes de octubre es otoño en Nueva Inglaterra. Un poco más allá de este bosque de arces donde Miller había luchado con Dios, hay un gran promontorio de piedra caliza. Es conocida hoy como la Roca de la Ascensión. Aquí los amigos de Miller se congregaron el martes 22 de octubre y mirando hacia el este, esperaron con devoción la venida de Jesús. Por todo el país, decenas de miles de adventistas, como se le llamaban ahora los seguidores de Miller, se reunieron en iglesias, tiendas y hogares. Pero Jesús no vino. Lo que había comenzado como un día de esperanza, terminaba en una amarga oscuridad de chasco. En los días y semanas que siguieron, la humillación, la confusión y la duda amenazaron sumergirlos. Inevitablemente el impulso pujante del movimiento del adventismo cesó abruptamente. Algunos lo abandonaron. ¿Los había engañado Guillermo Miller? Miller nunca abandonó su fe en el pronto regreso de Jesús. 4 años después del chasco construyó esta pequeña capilla en su finca, detrás de la Roca de la Ascensión, y el grupo de creyentes que siguieron compartiendo la esperanza de Miller se reunían aquí con él y su familia. Miller estaba en lo cierto al enseñar que Jesús vendrá otra vez. El Nuevo Testamento se refiere a esto más de 300 veces. Estaba en lo cierto al decirle a la gente que se preparara para el regreso de Jesús.
Después de todo, Jesús, Pablo, Juan, Pedro y los muchos cristianos a través de todas las eras dijeron lo mismo. Miller estaba en lo cierto al enfocarse más en Jesús que en una fecha. Y él estaba en lo cierto al declarar que los 2300 días son 2300 años, pues al establecer este principio día por año, se alineó con muchos estudiosos eminentes de la Biblia de 2000 años atrás. Y al proclamar que los 2300 años se extenderían a la década de 1840, Miller fue solamente uno entre miles de estudiantes contemporáneos de la Biblia que creían lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? De alguna manera fue el mismo error que los discípulos cometieron cuando pensaron que las profecías decían que Cristo vendría como un rey. No fue un error de una persona irracional o los cálculos insensatos de un fanático, sino que fue un honesto malentendido del significado de la frase del Antiguo Testamento, donde menciona la purificación del santuario. Pero ¿por qué Dios permitió que el hombre, que él había llamado inequívocamente para un propósito, cometiera tremendo error? Tal vez nunca sepamos la respuesta completa a esta pregunta. Pero recordemos que en aquel tiempo, muchos cristianos creían en una conversión mundial que culminaría con el regreso de Jesús al fin de los 1000 años. Tal vez Dios en su amor estaba enviando un mensaje al mundo de una manera alarmante para advertirle de los crecientes problemas y maldades que padecerían al inminente retorno de su Hijo, antes de los 1000 años. Miller estaba en lo cierto sobre el cálculo de la profecía de los 2300 años de Daniel. Algo ocurriría al final de los 2300 años. La purificación del santuario. Tal evento demandaba una amplia publicidad y la más grande atención posible. Pero lo que significaba ese evento y el propósito que tenía era para otros descubrirlo. Miller falleció 5 años después del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Poco antes de morir, Miller escribió esta carta inconclusa. Apreciado hermano, no puedo contenerme de escribir una palabra o dos aunque no pueda ver. Todo marcha bien. El esposo viene, no hay duda. El rey debe venir. Levanten sus cabezas. Muestren regocijo. No sean creyentes infieles. Pronto veremos al que hemos buscado y esperado. El canal de Erie fue la primera vía acuática mayor en los Estados Unidos.
Al ser inaugurado en 1825, cruzaba el estado de Nueva York desde el oeste en Buffalo, cerca de las cataratas del Niágara, hasta el este en el río Hudson, en Albany. A una hora de viaje al este de Rochester se encuentra el pequeño pueblo de Puerto Gibson. Su localización cerca del canal lo hacía ser el punto principal para los envíos del área. También fue el hogar de un activo laico metodista, Hiram Edson, que en 1843 aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo enseñado por Guillermo Miller y sus asociados. Decenas de miles de otros en los Estados Unidos, seguidores de Miller de Puerto Gibson, esperaron fervorosamente por el día 22 de octubre de 1844, puesto que en ese día ellos creían que el Señor vendría para cumplir con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Al ver el brillo de la primera luz de la mañana del siguiente día sobre las aguas del canal, estos mismos creyentes fueron sobrecargados con chasco y desesperación. Y la sustancia de nuestra historia consiste en ver cómo ellos pudieron percibir, más allá de su propio error, la clara luz de Dios, guiando en tres distintas maneras. Fueron muchos los creyentes adventistas que se reunieron en la finca de Hiram Edson el 22 de octubre de 1844. Estudios han demostrado que esta fue su casa, a pesar que habitaciones han sido añadidas en ambos lados desde que Edson vivió aquí. En aquella fría mañana de octubre, el chasco de Edson y sus amigos llegó a ser real. Eso sale de su boca muy fácil, compañero. Discúlpeme, señor. No creo que usted tenga la menor idea de cuán devastados estamos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos experimentado la peor clase de duda. Algunos de nosotros con más aflicción que otros. Nos preguntamos si las profecías de Daniel estaban equivocadas. Nos preguntamos si tal vez la Biblia era una mentira. Y algunos de nosotros hasta nos preguntamos si todavía existía un Dios en el cielo. Fuimos al granero allí atrás y oramos. Y después de reexaminar nuestra fe, decidimos que tendría que haber una respuesta a nuestro dilema. ¿Y cuál es? Bueno, después de desayunar, yo sugerí al joven Owen Crozier para que fuésemos a visitar a algunos de nuestros vecinos de aquí del área y ver si podíamos confortarlos un poco. No estoy seguro si fue por miedo a nuestros vecinos burlones, pero de todas formas salimos por el maizal. Todo este maíz. Estábamos tan seguros de la segunda venida de Cristo que dejé toda la cosecha parada en el campo. Tome una mazorca de la mejor de Nueva York. Gracias. De nada. ¿Sabe? Mientras caminábamos esa mañana y repasaba en mi mente los eventos de las 24 horas anteriores, de repente paré y miré hacia el cielo. Y pareció como si los cielos se abrían y por mi mente destelló el santuario. ¿Sabe? Nosotros los milleristas hemos predicado sobre el texto hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y pensamos que ese santuario era la tierra. Bueno, más tarde reconocimos que la Biblia enseña que también hay un santuario en el cielo y que Cristo se mudó como el primer sacerdote en el día de la expiación, del lugar santo al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844. El Señor tenía un trabajo que llevar a cabo en el cielo antes de regresar a esta tierra. Ahí fue que el hermano Miller cometió su error. El Señor fue bueno. Él había oído nuestra oración. Bueno, hasta luego, compañero. Hasta luego. En los meses que siguieron, Hiram Edson y sus asociados continuaron estudiando el tema del santuario y su purificación. Al pensar en su propia experiencia, se maravillaron de las similitudes entre su chasco y el de los discípulos en el tiempo de la crucifixión de Jesús.
Finalmente, Edson convenció a su amigo Crozier para que publicase sus hallazgos en una edición especial del periódico seguidor de Miller, La Estrella del Día, el día 7 de febrero de 1846. Pero mientras tanto, otro evento de gran significado ocurriría en Washington, Nueva Hampshire. 2 años antes, en 1844, una señora bautista del séptimo día había compartido su convicción, afirmando que debía observarse el séptimo día de la semana como el día de descanso. La observancia cristiana del séptimo día como día de reposo ha persistido a través de la era cristiana. Algunas veces fue guardado en secreto, pero siempre ha reaparecido para presentar su mensaje sobre la tierra. Desde los días de los apóstoles hasta el siglo V, la costumbre continuó en varias partes del Imperio Romano. No obstante, mientras la iglesia cristiana se deslizaba más y más hacia la apostasía y adoptaba ritos idolátricos y prácticas de adoración al sol, el séptimo día como el día de descanso fue desacreditado. Su observancia fue reprimida y en su lugar el domingo fue exaltado como el día de adoración. Durante la reforma del siglo XVI, Lutero se apoyó en la Biblia como la autoridad suprema para el cristianismo y declaró a Carlos V: Yo no acepto las autoridades de papas y concilios porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Esta apelación a la Biblia, y la Biblia solamente, fue el fundamento mismo de la reforma. Mientras la reforma continuaba, surgió un diálogo en la iglesia con respecto al tema del domingo y el sábado. Los que guardaban el sábado afirmaban que no había ninguna prueba en la Biblia que apoyara la observancia del domingo. Como resultado, la observancia del séptimo día como el día de descanso se desparramó por Europa, incluyendo a Inglaterra. Allí las discusiones sobre el día de descanso llegaron a ser el centro de controversia entre los puritanos a través del siglo XVII. Se involucraron personas influyentes y entre los muchos que defendían la observancia del séptimo día había un abogado inglés, jefe de la mayoría en la Cámara de los Comunes. A mediados de 1660, había muchas congregaciones en Inglaterra que guardaban el séptimo día. Un miembro de una de ellas fue el doctor Pedro Chamberlain, médico de 3 reyes Estuardos, Jaime I, Carlos I y Carlos II de Inglaterra. Un contemporáneo de Juan Bunyan, Chamberlain era un perspicaz estudioso de la Biblia. Estas palabras fueron grabadas en su tumba en el terreno de la iglesia de Woodham Mortimer, Essex. En cuanto a su religión, él fue un cristiano que guardó los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, siendo bautizado alrededor del año 1648 y observó el séptimo día como día de descanso por más de 32 años. Chamberlain fue miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, un pequeño grupo que se había separado de la Iglesia Bautista por sus convicciones con respecto al sábado a comienzos del siglo XVII. En 1664, Stephen Mumford, un bautista inglés del séptimo día, emigró hacia el Nuevo Mundo. En 1671 organizó la primera iglesia bautista del séptimo día en América, en Newport, Rhode Island. Durante los próximos 170 años, su influencia se extendió por toda América. Hasta 1843, los bautistas del séptimo día eran alrededor de 5.500. En ese año, la Asociación General Bautista votó una resolución muy significativa. Que el primer día del próximo noviembre sea guardado por nuestras iglesias como un día de ayuno y oración, para que el Dios Todopoderoso intervenga y reivindique su santo sábado. Muy poco anticipaban ellos la manera o la magnitud de la respuesta a su oración.
Unos meses después de ese día de oración, una viuda bautista del séptimo día, la señora Raquel Oakes, decidió mudarse a la pequeña villa de Washington, Nueva Hampshire. Su hija de 18 años, Delight, había aceptado allí una posición como maestra de escuela. Al entrar hoy al pueblo de Washington, el cartel a la orilla del camino dice: aquí nació la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué pasó aquí para dar origen a tal título? Esta sólida iglesia de madera se encuentra ahora lejos del centro del pueblo, pero antes se encontraba en el medio de una próspera comunidad agrícola. En 1844, Frederick Wheeler era el pastor metodista de esta iglesia. 2 años antes, después de leer los libros de Guillermo Miller, Wheeler comenzó a enseñar sobre el pronto regreso de Jesús. La mayoría de su congregación también aceptó las enseñanzas de Miller. Un domingo por la mañana, Wheeler se encontraba detrás de este púlpito de la iglesia de Nueva Hampshire en el servicio de la Cena del Señor. Durante el sermón animó a la congregación a ser fieles en guardar todos los mandamientos de Dios. La señora Oakes, la bautista del séptimo día, que asistía a la reunión, apenas pudo contenerse. Cuando el pastor la visitó poco después, ella aprovechó la oportunidad. Pastor Wheeler, Hola, me alegro Raquel. de verlo. He esperado por este momento. Quiero hablarle sobre algo muy importante. ¿Cuál es el tema de hoy? Pase. Gracias, señora Oakes. Es un hermoso hogar. En el culto del domingo, Reverend Wheeler, usted dijo que cualquiera que reconozca a Cristo debe obedecer todos los mandamientos de Dios. Estoy completamente de acuerdo con usted, hermana. Bien, quiero aclarar que en aquel momento estuve a punto de pararme para decir algo. Lo presentí. ¿Qué quería usted decir? Quería decir que hubiera sido mejor que usted cubriera nuevamente la mesa de la Santa Cena hasta que usted mismo comenzara a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto. Y así Frederick Wheeler conoció la verdad sobre el sábado. Poco después, él guardó su primer sábado. Predicó un sermón alusivo al sábado, y así llegó a ser el primer ministro adventista que guardó el séptimo día. No mucho tiempo después del gran chasco, Guillermo Farnsworth, que en ese entonces estaba llegando a los 40 años, se levantó de la banca de la familia Farnsworth durante el culto y también declaró su intención de guardar el sábado. Luego lo siguió su hermano menor, Cyrus, que tenía sus 20 años de edad, su propia esposa, su padre y otros. Viéndose forzados a abandonar su congregación, estos primeros guardadores del sábado se reunían en la espaciosa casa de los Farnsworth, no muy lejos de allí. No fue hasta años más tarde que adquirieron en propiedad esta iglesia. Contiguo a la iglesia se encuentra el cementerio donde yacen muchos de estos primeros guardadores del séptimo día, sábado. Esta lápida revela que Cyrus Farnsworth se casó más tarde con Raquel Delight Oakes, la maestra e hija de la señora Raquel Oakes. Poco tiempo después que Wheeler comenzó a guardar el sábado, un segundo ministro seguidor de Miller, Thomas Preble, se unió a él. Preble era un bautista libre que había viajado con Guillermo Miller proclamando el pronto regreso de Jesús. Llegó a ser el primer adventista del séptimo día en defender el séptimo día sábado en forma escrita, en un artículo que publicó en febrero de 1845. Entre los muchos que leyeron este artículo, que más tarde fue impreso en forma de folleto, estaba José Bates, un capitán de barco jubilado. Le impresionó la verdad.
Algunos años antes, Bates había aceptado las enseñanzas de Guillermo Miller. Desempeñó posiciones claves en el movimiento de los seguidores de Miller y capeó la tempestad del chasco de 1844 sin abandonar su fe. Al oír sobre el grupo que guardaba el sábado en Washington, viajó hacia allá, pero en el camino se encontró con Frederick Wheeler en su hacienda de Hillsborough. Estudiaron la Biblia juntos toda la noche. A la mañana siguiente, ambos siguieron hacia Washington a la casa de Cyrus Farnsworth. Aquí en la casa de los Farnsworth en 1845, después de un estudio más amplio con Farnsworth y Wheeler, Bates hizo su decisión sobre el sábado. Al regresar Bates a su casa, estaba cruzando el puente entre Fairhaven y Nueva Bedford, Massachusetts. Hoy solo resta el acceso al puente. En el puente, Bates se encontró con un viejo amigo, Jaime Madison Monroe Hall, que le preguntó: ¿qué hay de nuevo, Capitán Bates? La nueva es que el séptimo día es el sábado del Señor nuestro Dios. Y Bates dedicó el resto de su vida a la proclamación de esta nueva. En agosto de 1846, Bates publicó su propio folleto, El séptimo día sábado, una señal perpetua. Su contenido demostraba una herencia espiritual recibida no solamente de los bautistas del séptimo día, sino también de los puritanos ingleses y de otros antes de ellos. Contenía también una idea importante que proclamaba el significado profético del desarrollo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Después que Bates empezó a guardar el sábado, notó algo que los seguidores de Miller habían pasado por alto. Ellos habían visto en su movimiento el cumplimiento de los dos primeros mensajes de los ángeles de Apocalipsis 14 que tenían que ser proclamados antes de la segunda venida de Cristo. Pero había un mensaje del tercer ángel. Bates notó que Apocalipsis 14:12 describe a los que proclaman estos mensajes como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto confirmó en su mente la importancia de los mandamientos. A él le parecía que el tiempo había llegado para aquellos que habían proclamado los dos primeros mensajes de los ángeles. Reconocieran el tercer mensaje y guardaran los mandamientos de Dios y el sábado, el cuarto de ellos. A comienzos del año 1846, Bates recibió una copia del periódico La Estrella del Día, donde se explicaban las ideas de Hiram Edson sobre el santuario celestial y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Inició correspondencia con Edson y aceptó su invitación para asistir a una conferencia que se daría en Puerto Gibson más tarde ese año. Allí Edson compartió sus conocimientos sobre el santuario, pero Bates también tenía algo para compartir. Mientras Bates delineaba sus razones para guardar el séptimo día sábado, Edson se levantó y declaró: esa es la luz y la verdad. El séptimo día es el sábado y yo estoy contigo para guardarlo. Y así lo hizo hasta el día de su muerte. Pero la conversación que tuvo con los líderes de Puerto Gibson, Bates también comenzó a ver una conexión entre el sábado y el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial.
Jesús se encontraba en el centro de ambas doctrinas. En una, Él era el completo sacrificio como Cordero de Dios y también el sumo sacerdote administrando la sangre y purificando el santuario. En la otra, Él era el creador del mundo y el dador del verdadero descanso. La conferencia de 1846 fue la primera expresión de esa conexión. En esta conferencia, Bates escuchó con gran interés las ideas de Edson sobre el santuario celestial. Él sabía que la Biblia decía que el arca del pacto se encontraba en el segundo compartimiento del santuario y que adentro del arca estaban los 10 mandamientos. Luego, con mucho interés, leyó Apocalipsis 11:18, donde habla de los días finales de la historia del mundo, cuando las naciones se llenarían de ira y llegaría el tiempo para el último juicio del mundo. Pero entonces, en el siguiente versículo leyó que en ese mismo tiempo el templo de Dios, o el santuario celestial, se abriría y el arca de su testimonio fue vista en su templo. Bates razonó que si el ministerio de Jesús en el lugar santísimo era ahora el foco de atención, entonces el arca, su ley y el séptimo día sábado que esa ley señalaba, también cobraba nueva importancia. El cumplimiento de la profecía de los 2300 años en 1844 había por consiguiente atraído la atención hacia el santuario celestial de una manera que jamás se había visto. Como resultado, surgieron 2 énfasis especiales con respecto a Jesús. Primero, Él estaba ahora encargado de su trabajo final como sumo sacerdote en el santísimo ministerio de ese santuario. Segundo, Él era el Señor del día sábado y nos ordena guardarlo como Él mismo lo observó, como nuestro divino ejemplo. Pero habría una tercera señal distintiva asociada con la gran proclamación final del Evangelio de Dios. La misma también tendría que ser parte de Jesús, pues en Apocalipsis 12:17 se le identifica como el testimonio de Jesús. ¿Pero qué significa esto? En Apocalipsis 12, Juan describe a la mujer vestida del sol como símbolo de la iglesia. La ve esperando el nacimiento de Jesús, después siendo perseguida y huyendo al desierto, donde Dios la protege por un periodo de 1260 años. Entonces el versículo 17 dice, el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una comparación entre Apocalipsis 19:10 y 22:8 revela que el testimonio de Jesús, identificado como el espíritu de profecía, opera a través de los profetas, aquellos individuos que Él escogió para que comunicasen su testimonio a su pueblo. El profeta Joel del Antiguo Testamento dice, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El contexto de estos versículos señala hacia el cumplimiento final en los días anteriores a la llegada del gran y terrible día del Señor. El siglo XIX revela varios cumplimientos impresionantes de esta predicción. A fines de 1830, un joven americano de color que se había convertido a los 17 años se mudó aquí a Boston, Massachusetts, para prepararse para el ministerio. Su nombre era Guillermo Foy. En 1842, Foy recibió 2 visiones impresionantes. Más tarde publicó una descripción en un folleto titulado La experiencia cristiana de Guillermo E. Foy, junto con las 2 visiones que recibió en los meses de enero y febrero de 1842. El martes de noche, en enero 18 de 1842, Foy, de 23 años de edad, se reunió con un grupo de cristianos para orar y estudiar la Biblia en Beacon Hill, Boston. Durante la reunión, recibió la primera de 4 visiones. Duró por 2 horas y media,
durante las cuales el doctor Cummings lo examinó. Y citó sus palabras: no hay ningún indicio de vida, con excepción en el área del corazón. En su visión, Foy presenció la recompensa dada a los justos en la segunda venida y le fue mostrada la incomparable belleza del cielo. Él vaciló en compartir sus visiones, pues sabía del prejuicio que existía en contra de los negros. Pero menos de 3 semanas más tarde, tuvo otra visión mientras se encontraba en una iglesia llena de gente. Esta visión, que duró 12 horas y media, reveló las escenas del gran día del juicio. Es con una profunda tristeza que debo juzgar tu vida en este momento. Siendo niño, fuiste afortunado de tener padres que temían y amaban a Dios. Mientras las escenas pasaban por su mente, él vio que ni la profesión, ni la política, ni la posición pueden salvar. Solamente una relación con Cristo. En realidad, si su visión sobre el juicio previo al advenimiento hubiese sido notada, tal vez el gran chasco habría sido menos duro, sino del todo evitado 2 años más tarde. Foy fue encomendado a contar a otros lo que él había visto, y durante los meses que siguieron predicó intensamente, creando gran sensación donde quiera que fue. Vastas multitudes lo escucharon contar lo que él había visto sobre la patria celestial y la necesidad de prepararse. Parece que recibió 2 visiones más, incluyendo una que mostraba 3 peldaños hacia la ciudad santa, la cual no entendió. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambre. Guillermo Foy no recibió ninguna otra visión después del chasco. Sin embargo, mantuvo su esperanza en la segunda venida de Cristo. Continuó su vida como un pastor apreciado y querido, en pequeñas comunidades rurales hasta finalmente establecerse en Sullivan del Este, Maine. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Allí falleció en noviembre de 1893 y fue sepultado aquí en el cementerio de Birch Street. Poco después del gran chasco, Dios dio el don profético a otro, Hazen Foss, que vivía en Poland, Maine. Tenía 25 años de edad, una buena educación y era un buen orador y creyente en el pronto regreso de Jesús. En su primera visión, vio el viaje del pueblo adventista hacia la ciudad de Dios. La misma corroboraba las visiones de Foy e incluía la visión de los 3 peldaños por los cuales el pueblo de Dios llegaría a la ciudad santa. Después del chasco, le fue dicho que compartiera lo que había visto, pero temiendo la oposición, Foss se negó. En una segunda visión, nuevamente le fue encomendado que compartiera lo que había visto, pero a pesar de eso se negó. Siguió una tercera visión en la cual le fue dicho que había sido puesto en libertad y que la carga caería sobre uno de los más débiles entre los débiles, que obedecería el mandato del Señor. Unas semanas más tarde, Foss se paró del lado de afuera de una pequeña capilla para escuchar una historia milagrosa. Le pidieron que entrara a la reunión, pero él se negó. El maná, las almendras, los higos, las granadas y las uvas y el otro fruto. Le pedí a Jesús que me dejara comer de ellos, y él dijo, ahora no. Aquellos que comen de este fruto no regresan a la tierra. Tú debes regresar y contar a otros lo que Dios te ha revelado. Entonces un ángel me trajo rápidamente de vuelta. Lo que él oyó fue una narración de una visión casi idéntica a la que él había recibido. ¿A quién fue Foss que vio aquella noche? Su nombre era Elena Harmon, una joven de 17 años de edad afectada por la tuberculosis que corría el riesgo de morir. Ella apenas podía hablar con susurros y a menudo la tos y su pulmón sangrante la despertaban de su sueño. Sin embargo, Dios tomó a esta más débil entre los débiles y la llamó para dar el testimonio de Jesús a su pueblo. Impelida por el Espíritu de Dios, tendría que obedecer ese testimonio por los próximos 70 años. La explicación del santuario, la verdad del séptimo día sábado,
y la moderna manifestación del espíritu de profecía. Estas tres revelaciones claves ayudaron a guiar a muchos a través del chasco de 1844. Y la última de estas revelaciones, a través de la persona Elena Goldwhite, continuaría actuando como una brújula para este inexperto grupo de creyentes en el siglo XX. En el próximo tema continuaremos con la historia de Elena White.